Buenas, buenas, ¿cómo estamos, familia del reino, familia? Acá estamos muy contentos porque, ¿qué creen? Llegó viernes y el cuerpo de Cristo lo sabe. Así que el día de hoy, ¿qué creen? Ya me están viendo por ahí que tenemos dos súper invitadas con nosotros y bueno, una de ellas, que es la pastora Luz, que la ven por ahí tan hermosa y guapa ella como siempre, pues hoy me acompaña en el programa porque vamos a dirigirla los dos este día y estoy muy complacida de que esté conmigo en este proyecto tan bonito, pues que es de Platicando con la Morena y nuestra gran invitada, desde España, la pastora Aileen, con nosotros, también, pues obviamente nos trae un aporte muy importante e interesante en el reino. El tema de hoy va a ser viviendo desde lo consumado. ¿Cómo estás, pastora Ruth? Qué hermosa, gracias por acompañarme y apoyarme. Muy, pero muy buenas noches para todos y todos los que están conectados y para los que se van a conectar más adelante. Nuestra invitación, como siempre, es que todos podamos compartir este link en sus páginas de Facebook y también ¿por qué no?, en WhatsApp y que todo el mundo pueda conocer y entender esta palabra que queremos dar a conocer cada vez más y más como hijos de Dios. Muy bien, muy feliz, muy contenta, mi Violeta, de poder estar contigo hoy en este nuevo papel. Bueno, es nuevo para mí y bueno, la jefecita manda y pues como digas tú, jefa, como tú digas, jefa, le Linda. hacemos. Y bueno, muy feliz también de poder estar acompañada con la pastora Aileen porque pues es un honor y un privilegio, siempre la había visto por redes y hoy tengo la oportunidad de tenerla cerquita, entre comillas. Muy bien, de verdad que es un placer que estés aquí con nosotros y que bueno, pues eres nuestra. Ay, sí, no, no es cierto, no es serio, pero también nuestra, aquí platicando con la Morena y de verdad que sé que vamos a ser muy buen equipo. Así que bueno, el tema de, como le decía la pastora Eileen, trae viviendo desde lo consumado y como decía la pastora Ruth, por ahí comparta, póngale like y ya sabe, comente por ahí. ¿Cómo estás, pastora? Buenas noches. Platícanos pues de este tema tan importante que traes para nosotros. Amén, amén, amén. Amadas, gracias por ese saludo tan caluroso. Gracias, amada Pastora Ruth. Para mí también es un privilegio en el Señor poder coincidir con ustedes por este espacio. Ven la riqueza del Señor, ven lo que es el vínculo, cómo se manifiesta. Aunque estamos en distintos lugares, aunque estamos distantes geográficamente hablando, estamos allí unidas en el espíritu, unidas en esa realidad gloriosa que es Cristo en nosotros y que tenemos un vínculo eterno y es un Dios, un Padre, un bautismo, una fe, una esperanza a la cual hemos sido llamados. Ese es el motivo que nos convoca, ese es el motivo que hoy celebramos y por eso usted nos ve tan gozosas, tan contentas, porque cuando el cuerpo del Señor Jesucristo se reúne, esto es lo que sucede. Para mí es un privilegio siempre que puedo compartir, conectar, tener conversaciones que nutren, que enriquecen, que afirman. No porque la fuente seamos nosotros solo somos vasos de barro donde está este tesoro glorioso, el cual es Cristo. Así que no es que Eileen trae un tema, Eileen quiere compartir un tema, no. Esa es una realidad gloriosa que nosotros se nos ha revelado en este tiempo y como nosotras somos mujeres que edifican, mujeres sabias, mujeres llenas de gracia, el Señor nos ha permitido reunirnos para que charlemos desde este entendimiento. El Correcto. fundamento es la obra consumada en Cristo Jesús. Amén. Así es, muy bien. Y Amén. sí, cierto, Así tienes es. toda la razón. Es un diálogo y plática que tenemos y vamos a todos a aportar y también a recibir uno de los otros. Entonces, bueno, estábamos viendo el tema de lo que vamos a compartir ahora es viviendo desde lo consumado. Entonces, no sé, algunas personas que puedan estarnos viendo a lo mejor por primera vez o no sé, pudieran estar diciendo qué significa eso de lo consumado. Así es. Eh, Sabes que la obra consumada es un tiempo que marcó Dios por medio de Jesucristo.
La obra consumada es el hecho que el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, pasó por la cruz, ¿sí? ¿Por qué decimos la obra consumada? Porque es como la relación cuando nosotros estamos de novio o cuando estuvimos de novio, no podíamos consumar el acto mismo de la intimidad hasta que no se celebrara un contrato legal, ¿sí? Entre ambas partes. La obra consumada es porque en la eternidad el Padre se propuso en sí mismo eh, reunir todas las cosas en Cristo. Pero llegó un tiempo que marca un antes y un después en la eternidad, porque recordaremos que hasta Noé reinó la muerte, perdón, hasta Moisés reinó la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque el proyecto tierra, el proyecto humanidad que Dios se propuso en sí mismo en hacer el hombre a su imagen y conforme a su semejanza, fue alterado. Pero como Dios es soberano, todopoderoso, Él es amor y Él es el mismo ayer en la eternidad, hoy, y así va a seguir siendo hasta la eternidad porque Él es el todo en todo, Él abarca todo. Él se propone en sí mismo reunir, o sea, todas las cosas en Cristo, y por eso Él toma forma de siervo, forma de humano antes de la caída del hombre, antes de la muerte del hombre, porque Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿sí? Ahí ya Dios se había propuesto venir y tomar nuestro lugar, ¿sí? Llegado el tiempo de la cruz, llegado el tiempo que todos conocemos, un evento que conmocionó la humanidad entera, y es la muerte del Señor Jesucristo, la crucifixión del Señor Jesucristo. Eso marcó un antes y un después. Pero la verdadera obra de la cruz toma vida porque Él no murió, porque Él es la vida. Él trascendió, Él pasó, tomó, eh, hizo una transición, ¿verdad? Y vivir desde lo consumado es cuando entendemos la resurrección de Cristo. Porque en la resurrección de Cristo empieza la nueva humanidad, el nuevo hombre, la reconciliación de lo que se había perdido entre Dios y la humanidad. Él lo reconcilia en él mismo, porque así le plació, porque Él es todopoderoso, porque Él es soberano, porque es amor, porque Él es fuego consumidor, no para consumir a la humanidad, sino para consumir lo que separaba al hombre de Dios. ¿Sí? Entonces, de esa riqueza, de esa grandeza, hoy nosotros queremos poner este tema sobre la mesa. Y sabes, Pastora Ruth y Violeta, yo decía, Señor, hace poquito se celebró lo que llaman, según la tradición, la Semana Santa, ¿sí? Y frente aquí a la casa pasaban la procesión. Y yo decía, wow, qué triste, cómo ellos hacen ritos y cuestiones. Y el Señor me dijo, Eileen, eso es una evidencia del mundo. Pero hay mucha gente, aún en las iglesias, que vive como si yo no hubiese resucitado. Están en la frontera de la cruz. Correcto, así Eileen, es. Ujú. tienes que empezar a vivir desde la vida que te he impartido. Así Yo es. fui a la cruz para darte paz conmigo. ¿Por qué Ujú. te turbas cuando te equivocas? Esto no le ha pasado a más nadie. Me estoy poniendo de ejemplo yo. Y entonces el Señor empieza a ministrar, y cuando yo los veía pasar, el Espíritu me traía a la memoria, ustedes lo habrán leído en Hechos 12, cuando dice la palabra de Dios que Herodes llegó el tiempo de la Pascua y había apresado a Pedro y a Juan. ¿Se acuerdan? Pedro estaba preso. Dirían aquí en España, ya él se había cargado a Jacobo, o sea, lo había matado, y planeaba entregar a Pedro por la Pascua. Tú dices un rey judío, un rey que conoce la historia, ¿cómo
Si Cristo resucitó, ¿cómo es que Él sigue celebrando la Pascua según los hombres, queriendo matar a una persona? Como cuando Barrabás y cuando el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? O sea, era un continuo ofrecer, un continuo sacrificio vano, una continua tradición que realmente no producía vida. Y muchas veces la gente se encuentra viviendo desde las tradiciones y desde las costumbres sin experimentar la vida misma que nos ha sido impartido. Esa es la realidad de muchos hijos de Dios, así como le pasó bueno, no me acuerdo en este momento, la- mm, el discípulo que hablaba siempre y tenía un discurso perfecto de Mm. Jesús hasta la cruz. Y muchos no hemos pasado la cruz. Muchos no hemos comenzado a vivir desde lo consumado, ¿sí? Solamente conocemos esa parte, ¿sí? Conocemos la historia de un Jesús que estuvo en la tierra, la historia de las sanidades que hizo, la historia de que Él murió por nosotros y de verlo en una cruz. Pero muchos no estamos disfrutando del consumado, no estamos disfrutando de lo que significa el consumado, que fue lo que De la tú, deuda está pagada. que la deuda está pagada, ¿sí? El consumado es tetelestai y es la deuda está cancelada, ya todo está hecho, no hay nada, no falta nada. Ahora puedes disfrutar. Es el ejemplo que ponía la pastora ahorita en cuanto al matrimonio. Antes no se podía disfrutar a plenitud de la pareja, digámoslo así, pero De la ahora, intimidad. ya ahora consumado, pues ahora puedes disfrutar de todos los beneficios de tu esposo o de tu esposa. Asimismo es en el reino de los cielos. Podemos disfrutar de lo que tenemos en el Padre, podemos disfrutar de lo que tenemos en el Hijo y disfrutar de todo lo que tenemos en esa casa. Y muchas personas, desafortunadamente, hijos de Dios, por una falta de conocimiento, no se están perdiendo de las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, y necesitamos realmente que se nos abra el entendimiento, se nos abran los ojos espirituales para poderlo verlo de esa manera, ¿sí? Em, así como, no recuerdo el nombre, ustedes no sé si me ayudan a recordarlo. Sí, No, dilo, no, no, Paz. Pablo, acuérdate, es que hubieron muchos, Pastora Ruth, no es un hombre en específico. Sí, Acuérdate que Pablo mismo era docto en la ley, Pablo conocía y se jactaba de la ley. Pero ¿de qué te jactas si la ley dice no matarás y tú matabas a los del camino? Eso ajá, es mira, cuando la ya me vida acordé, ya, no se siente. iluminada, Apolos, Sí, bueno, Apolo. Apolo, Apolo era elocuente, Apolo era un hombre diestro, capaz, Hechos 19 lo dice, pero no conocía el Espíritu. Hermana, hay muchísima gente y cuando hablamos de conocer el Espíritu, cuando hablamos de conocer la vida, cuando hablamos de disfrutar esta realidad, nosotros no queremos establecer como un modelo un púlpito. No, el púlpito es una vez a la semana y es una sola persona la que está allá. Dios no quiere que vivamos un monólogo, que hagamos del evangelio un monólogo donde una persona va y se para allá y nos dice qué y cómo hacerlo. El Señor dijo, yo haré de vosotros un reino de sacerdotes. Eh, Violeta, donde está, ella es una expresión viva de Cristo. Ruth, ¿dónde está? Es una expresión viva de Cristo. Eileen, Pedro, Juan, María, las personas que nos están escuchando y quienes nos escucharán en diferido, somos ministros de reconciliación. Los ministros no es privilegiado solo el que está allá, Eileen, Albert, Ugarte, no, somos todos. Ahora lo que nosotros cuando nos reunimos, dice la palabra del Señor, cada uno trae lo que tiene,
¿verdad? Eso es la reunión. Pero un día, Ruth, Violeta, Eileen y las personas que nos están escuchando estaremos cara a cara, frente a frente con Él. Y ahí es donde vamos a dar cuenta, no ante un juez acusador o ante un juez condenador, perdón, porque abogados tenemos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es tremendo? Y creo ustedes que son madres coincidirán conmigo. ¿Sabes qué es tremendo? Que cuando papá y mamá vayan a llegar a la casa, nuestros hijos tengan temor de que nosotros vamos a llegar. Imagínate que el papá nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, quiero es cenar contigo. No hay un momento de familiaridad más íntimo y más hermoso que estar sentado a la mesa con papá. Que la hija pueda hablar, el hijo pueda hablar. Y el Señor siempre se ha mostrado así. Ahora, Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Decía el Señor por boca de Isaías. ¿Quién ha creído que yo he sido herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados? ¿Quién me cree? ¿Hay uno que me crea que el castigo de su paz fue sobre mí para que yo no viva más en angustia? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Iglesia, tenemos que creer porque fiel es el que prometió. Y lo que prometió, lo cumplió. Ya no lo esperamos como una promesa. Ahora lo disfrutamos como un derecho, como un beneficio, como algo que Él ganó para nosotros. El pastor Albert hablaba el domingo acerca de la herencia de los hijos como un derecho. Dice, los hijos no trabajan para ganarse una herencia. Por eso Pablo también dice, porque no heredan los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ese es el punto. Nosotros, Ese es el punto, pastora y Viole. Ese es el punto en el que muchos nos quedamos ahí, frente a la cruz, y no hemos podido disfrutar de esa herencia que tenemos. Entonces, vivimos esclavos de unos ritos, vivimos esclavos de algo que ya claudicó y que ya en la cruz por haber sido ese consumado, todo eso ya claudicó, pero nosotros seguimos patinando en eso mismo, seguimos patinando, seguimos actuando de la misma manera, seguimos yendo, como decía la pastora, yendo una vez a la semana a la reunión, escuchando qué debemos hacer, pero a la final salimos y se nos olvidó lo que teníamos que hacer, ¿sí? Porque no estamos disfrutando realmente de ese beneficio que tenemos de ese consumado. ¿M? Ahí esa ¿sabes es la qué? dificultad y es totalmente simple por la falta de conocimiento de él. Necesitamos como iglesia despertar en esa área, despertar, pasar al otro lado y conocer lo que ya es nuevo para nosotros como hijos de Dios y comenzar realmente a caminar, ser ese camino y esa guía para los demás también. Así es. Mira lo que es desconocer o distorsionar una realidad. El niño se levanta en la mañana, sale de casa y va a la escuela, ¿sí? Se va a entrenar, pero vuelve a casa. Su casa no es el lugar de entrenamiento allá. Él es ajeno allá. Él llega, está unas horas allá y luego regresa. Y aquí es donde él vive la verdadera realidad. En la casa es donde se forma al abogado, al médico, al pastor, al ministro. En la casa es donde se forma al ciudadano de bien. En la casa es donde vive el reposo, el descanso, la seguridad, donde él sabe que puede estar acostadito y papá y mamá lo están cuidando. ¿Sí? En el conocimiento del Evangelio se nos ha enseñado que la iglesia es allá, que la iglesia es en Chihuahua, en la calle número tal, y no es así. Es que, El ¿sabes qué? ciudadano del reino, Yo entiendo, perdón que te corte, que muchas veces
se nos improntó definitivamente, traiga a los hijos a la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Pero también es una manera de exonerarse de la responsabilidad como padres de guiarlos, porque también igualmente no hay conocimiento, volvemos al punto del conocimiento. Entonces creemos que allá es Sí, donde se va a educar. Como no entendemos que ya vimos en él, que ya estamos viviendo una vida diferente, que ya no es allá donde me van a enseñar mis hijos, sino es en mi casa. Entonces, pues ahí es donde creo yo que parte de lo que, de esa situación es porque no lo hemos conocido, pues se nos dijo y así lo hacemos con tal y como nos lo dijeron. sí. Nosotros tenemos una realidad gloriosa y es que somos hijos engendrados. Nosotros tenemos una realidad gloriosa y es que hemos sido aceptos. No es que Él nos va a aceptar cuando pasemos el examen. Somos aceptos. Y porque somos aceptos, nos dio la competencia para que hagamos, no bajo un régimen de letra, de números, no bajo el régimen de tengo que hacer, sino para que vivamos bajo el régimen nuevo, el del Espíritu. Romano lo dice clarito. La carta a los romanos lo dice clarito. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir desde lo consumado? Porque cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, entregó el Espíritu, ¿verdad? Al Padre y el Padre lo retiene, ¿sí? Luego Él viene, predica 40 días, Hechos 1, predica 40 días acerca del reino, ya no de los lavamientos, busquen los panes que los vamos a multiplicar, vayan y vengan al templo, no, les habló del reino, Hechos 1 lo dice, duró 40 días después de la resurrección, pero me salté un paso, porque en Isaías 53 leímos que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque creerle a Dios no es creer lo que está en la Biblia. Creerle a Dios es creer lo que Él ha hecho en mí. Es creer y aceptar lo que Él me ha dado. Creerle a Dios es creer a su palabra, a la veracidad de su palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es, mira, Paz, esa palabra creer en el griego es lambano, ¿sí? Y lambano es aferrarse, aferrarse a algo, ¿sí? Entonces es ese creer de que tú te aferras, que es ese salvavidas, ¿sí? Cristo es nuestro salvavidas, que obviamente va más allá, y ese salvavidas trae unas condiciones, trae una herencia, trae unos beneficios, trae todo lo que nosotros necesitamos. Y si nosotros comenzamos y nos imaginamos ese salvavidas y nos agarramos de ese salvavidas, pues ahí vamos a poder entender que si nos soltamos del salvavidas, pues no somos nada ni nadie sin ese salvavidas, ¿verdad? Y sin esa vida necesitamos realmente creernos que en ese salvavidas está todo. Y si tú te sueltas, estás en el mar, estabas perdido en el mar, pero te lanzaron el salvavidas, tú te aferras tanto porque tú sabes que si te sueltas, pues te vas a ahogar. ¿M? Entonces, es ese creer que necesitamos entender como hijos de Dios. Necesitamos que ese Aleluya. lambano se revele a nuestra vida para aferrarnos cada vez más a eso, a lo que tenemos en Él y A poderlo nuestra comenzar a realidad. disfrutar, ¿sí? A nuestro día a día. Amén. Es tan poderoso lo que estás diciendo que eso es lo que dice la palabra de Dios en Lucas 24:5. El Señor había hablado a los apóstoles, les había dado instrucción, usted lo habrá leído también, Juan 14, Juan 15, Juan 16, 17, donde Él ora, les dice, yo me voy a ir, va a venir un consolador, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, va a ser entregado, pero al tercer Paz, quitaste ahí. Pon el micrófono. Eh, Ahí. no se te escucha, Paz. Ya, lo activé. Ahora sí, Ajá, entonces, quedaste en resucitado. dice la palabra de Dios, ¿me escuchan? Ahora Sí, sí. ahora sí. Vale, dice la palabra del Señor en Lucas 24:5 que
los apóstoles, o usted también recordará cuando las mujeres fueron de mañana al tercer día a buscar. Y el ángel les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Violeta, tienes ajá. Sí, no, para no interrumpir, yo hablo acá, pero para no interrumpirle todo. Vale. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vuelve a ser la pregunta. La primera es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahora es, ¿por qué? ¿Por qué lo están buscando aquí? O sea, ¿se te olvidó que él dijo? ¿Se te olvidó que les anunció? ¿Se les olvidó que durante 3 años estuvo enseñando acerca del poder de la resurrección? Yo soy la resurrección y la vida. Iglesia, muchas veces circunstancias que parecen contrarias a la vida, al propósito, al plan. Muchas veces situaciones como esa nos hacen dudar de su palabra. Y él dijo, y fueron hechas todas las cosas. ¿Qué ha dicho el Señor de nosotros? Él nos ha enviado a los mensajeros. Pablo en Romanos 5:10 dice, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Así es, mira, Y Paz, muchas veces nos equivocamos, a veces cuando nos equivocamos decimos, ya el Señor no me ama, ya el Señor me dejó, ¿hasta cuándo va a trabajar Él conmigo? ¿Por qué me vuelvo a caer? ¿Por qué mi vida parece contraria a la realidad que Él me ha dicho? Para que nosotros podamos entender todas estas cosas, usted siempre me escuchará invitarlo a leer Corintios 15, donde Pablo habla de la resurrección. Es poderoso. Corintios 15, ya lo voy a leer si es primera o segunda, porque acuérdense que tengo un tema con las citas, pero sé que está en Corintios 15. Tenemos una realidad gloriosa. Primera de Corintios 15, ya vi. Primera de Corintios 15, donde el Señor habla, donde Pablo, perdón, habla de la resurrección de Jesucristo. Iglesia, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Todo quedó en la cruz o todo quedó en el sepulcro, ¿sí? Pero Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre y nos posicionó en Él. Si yo estoy posicionada en Cristo, ¿dónde está Eileen? ¿Aquí sentado ahorita? No. Esto es una forma de expresar, pero mi realidad eterna de la Eileen de adentro, no de la Eileen de carne y hueso, que se cansa, que se fatiga, que se equivoca, para que en todo Él tenga la excelencia de la gloria y no yo, para que en mi debilidad Él me diga, Eileen, levántate, porque no eres tú, soy yo. Soy así yo, es. Ujú. soy yo la ofrenda al Padre. Soy yo quien está impartido en ti, no eres tú. No te dejará caído para siempre. Por eso es que dice, ¿quién creerá a nuestro anuncio? ¿Qué dijo él? Yo he venido, este es el anuncio, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Viviremos y reinaremos sobre la tierra. Honra a papá y a mamá para que te vaya bien. Cumple los principios, no los mandamientos, los principios que son vida. No como un mandamiento, yo no tengo que honrar a papá y a mamá porque me mandan, no, sino como un principio que me gobierna. Creo que ya Ujú. traje a a la pastora Ruth. No, sí, sí. Sí, Algo de lo que dijiste al comienzo, Paz, del entender que somos justificados. Esta palabra que hace parte del consumado, del paquete del consumado, no lo hemos Viene, podido, viene. no lo hemos podido concebir y por eso tampoco lo hemos podido vivir.
porque vivimos con un sentimiento de culpa, ¿sí? Vivimos con una carga de un pasado y no hemos podido entender esa palabra de justificados ante el Padre, ¿sí? Que quiere decir justificación. Justificación quiere decir que somos inocentes ante el Libres, Padre. libres de Nos culpa. hizo inocentes, o sea, borró todo y nos hizo como nuevos. Y no hemos podido entender esa parte y por eso cargamos con muchas cosas. Y obviamente la contracultura o la religión pues nos suma, es más a esa culpa, ¿no? Porque nos ven como esos pecadores perdonados, pero no nos enseñan a vernos como hijos justificados, ¿sí? Y ahí es ¿Sabes qué? donde también tenemos dificultad para poder desarrollarnos en lo consumado. Era lo que le pasaba, eso que estás diciendo, era lo que le pasaba a Moisés cuando Dios lo llama y él empieza a decir, Señor, acordate que él está huyendo, está en el desierto porque mató. Ay, santo. Acordate que él está en el desierto porque él mató a un egipcio. Violeta, ¿tú has matado a alguien? Perdona la pregunta. No, con mis puños, pero a lo mejor sí con palabras. O con pensamientos. Mira, sí, sí, sí. Ve, esto es tan tremendo, y por eso insistimos en vivir desde la obra consumada en Cristo, Correcto. porque es contradictorio que a mí se me quiera enseñar Moisés como modelo, cuando Moisés ha sido participante, igual que yo, en este ministerio glorioso. Cuando digo igual que yo, es en el sentido de que el Señor no hace acepción de personas, ¿sí? Tal lo llamó a él, tal nos llamó a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros estábamos extraviados en nuestra mente, porque predestinados estábamos desde la eternidad. Todas esas son realidades que a nosotros se nos tiene que, 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 que revelar aquí adentro, en el interior de nosotros. El día que se nos revele la obra consumada de Cristo y nosotros sepamos de una vez y para siempre que Dios no hace acepción de personas y que no dejará caído al justo para siempre, nosotros vamos a tener paz como padres, porque no nos vamos a preocupar, nos vamos a ocupar de afirmar en ellos la verdad que Cristo ya nos dejó. Y vamos a descansar, que sabiendo que el mismo que nos guardó y el mismo que nos llamó a nosotros es el que los llamó a ellos. Y que sumado a eso tenemos un plus de descanso. Cree en mí. Eileen, ¿tú crees que fui yo quien produjo en ti arrepentimiento? Conversión. ¿Tú crees, Eileen, que fui yo la que fui yo quien produjo en ti el querer como el hacer por mi buena voluntad? Bueno, yo fui también quien te dijo, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Soy yo el que libera, soy yo el que restaura, tú solo ocúpate. No en afán, porque él mismo dijo, por nada estéis afanosos. Y al principio puse un ejemplo cuando dije que qué triste para nosotros como padres saber que cuando vamos a llegar a casa, el hijo de repente está asustado o está preocupado. Y automático, los que somos padres sabemos que eso pasa únicamente cuando no hemos cumplido con los deberes, con los quehaceres, con lo que se nos comisionó. Ujú. Pero cuando estamos, y les debió pasar en algún momento, cuando papá y mamá salían, se iban y nos decían, voy y vengo, hagan esto y esto y esto y esto. Cuando haces lo que sabes que tienes que hacer, que papá venga, es un gozo, es un deleite, porque sabes que vas a alegrar el corazón de él. Esa tiene que ser nuestra realidad. ¿Para qué? El día que nosotros entendamos la obra consumada, ya no vamos a esperar al Señor para que venga a redimirnos, sino que vamos a amar su venida. No es lo mismo que yo espere, bueno, sí, va a llegar, no lo sé, va a llegar un regalo que tengo por ahí, un algo que me enviaron, un detalle que me enviaron. Es muy distinto cuando yo amo
el regreso de mis hijas, que se fueron de viaje y vinieron, y estoy amando su llegada para volverles a ver, el regreso de mi esposo. ¿Ves la diferencia entre esperar? Por eso dice el Señor, algunos tienen por tardanza su venida, pero quienes se ocupan en hacer la gran comisión aman su venida. Quienes viven desde lo consumado, sabiendo que es Cristo en nosotros, el que produce olor grato al Padre, sabiendo que es su Espíritu en nosotros, el que ora por nosotros, el que se manifiesta en nosotros. Entonces eso produce libertad. Y al tener libertad, no tengo miedo de presentarme delante del Rey, porque tengo identidad de ciudadano, de hijo, ¿sí? Ahora, cuando yo ignoro esta gloriosa realidad y desconozco, otros sacan ventaja, otros se enseñorean de mí. Dice la palabra del Señor en Gálatas 1. Sí, Gálatas 1 del 1 al 20. Entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque, y ese aunque a nosotros se nos tiene que revelar, aunque es Señor de todo. Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿De qué? Wow. ¿De cosas? No, de Sí. este reino glorioso. Y el reino del Señor no consiste en comida y en bebida. No gustes, no comes, no entres, no salgas, día de luna, día de... No, este reino glorioso consiste en ir y decirle a todos, como la mujer samaritana, cuando se encontró en aquel hermoso pozo, en aquella fuente donde ella estaba buscando algo que le saciara la sed. Esta hermosa realidad tenemos que hacérsela saber a todos. Todos tienen que saber. Wow, Paz, me dejas, me abriste una ventana y hay más revelación a mi vida con lo que dijiste en cuanto a lo de la preocupación y la ocupación. Pienso que sin estar y sin disfrutar de lo consumado, todo el tiempo estamos en esa preocupación. Y y gobiernos de otras personas vienen a ponernos esa carga, ¿no? De la preocupación, porque nos dicen, no, es que para que sí, para que seas santificado tienes que hacer esto y para que seas perdonado tienes que hacer lo otro. O sea, ya viendo la obra consumada de lo que Cristo ya hizo, el hombre viene y nos esclaviza. ¿M? Y hay una preocupación por alcanzar esas cosas que no se nos dicen con claridad. Pero si lo entendemos así, podemos ver que nos vamos a ocupar de manifestar lo que ya está consumado en nosotros. Creo que me voy esta noche súper feliz con esta parte de la palabra recibida en mi corazón y sé que muchos de los que están escuchándonos y viéndonos también oramos porque el Espíritu Santo sea llegando a sus vidas y quitando esos velos para que podamos ser iluminados en esta parte y realmente disfrutar de lo consumado, de lo que ya está hecho en nosotros y de todo ese poder que hay en nosotros. Ya, Aleluya. mira, te voy a comentar rapidito así, para pues todo, imagínate, yo me estoy así, estoy anotando de lo que se platica y de verdad de todo lo que recibimos. Yo entiendo y no sé, lo hago como forma de pregunta, pero con un comentario que estaba haciendo Ruth es del entendimiento que tiene que abrirse y que tienes que entender. Entonces, mi pregunta en mí misma, decía yo, pues se tiene que dar a luz al entendimiento. Eso sería una pregunta que yo me hice. Se tiene que dar luz al entendimiento de que realmente eso está ahí, pero tiene que salir. Y otra cosa es que Dios en Cristo consumó todo
y Él consumó nuestra vida con su vida. Él consumó su vida, Él consumó nuestra vida en su vida. Entonces Dios, en esa consumación, le dio todo al Hijo, y todo lo que le dio al Hijo nos lo dio a nosotros. Y eso pues lo hemos dicho, nos lo han edificado, nos lo han enseñado muchos de ustedes, los edificadores. Entonces se me viene a la mente ya en estas últimas palabras esto. Jesús, y me corrigen si la palabra está mal, Jesús una antítesis de nosotros, y lo que Dios lo que Dios en Él mismo nos dio, y Él es en Cristo, es decir, Él viene como hombre, Él mismo Dios viene como hombre, como hijo, en forma de hijo, para que nosotros ahora, o sea, simplemente es Dios hijo, mostrándonos cómo nosotros, con su vida, íbamos a vivir en esta tierra, como Él lo vivió como hijo. Amén. Entonces, si no entendemos esa parte, muchachas, con lo que han estado compartiendo con nosotros ahorita, entonces, si no entendemos esa parte, nunca vamos a disfrutar de la vida de Cristo en nosotros. Porque Él simplemente nos vino, dijo, hey, yo Dios voy a bajar en hombre porque no se puede más nada, para que ustedes sepan cómo vivir como hijos míos. Por eso cuando consuma todo, Él nos da todo lo que le da a Cristo, autoridad. En Él mismo, es que es el mismo autoridad, gobierno, por eso tenía que ver un nuevo nacimiento en nuestra vida, para que eso se llevara y se administrara de la manera correcta, para que nosotros, esto que Él mismo es, lo fuéramos nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces a mí eso, Eso, pues, eso lo dice Primera de Juan 4:17. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues ciertamente va a haber un juicio, y lo dijimos que no íbamos a estar ante un juez condenatorio, sino que abogados tenemos en Cristo porque hubo una transacción de vida. Para que haya paz, justificados pues por la fe, tenemos paz. Tiene que haber acuerdo mutuo en dos partes, ¿sí? Entonces Dios no es que los pecados de Violeta, de Eileen, de Juan, de Pedro, de Ana, Dios dice, no, ahí no pasó nada. No, Cristo pagó por nosotros. Obra consumada. Y Dios no es injusto. No te va a cobrar dos veces, Violeta. No le va a cobrar al Hijo y te va a cobrar a ti. Por eso hoy tienes paz con el Señor. Ruth, ya Cristo pagó por ti. No es que el Señor te dijo, papá te dijo, tú eres inocente. No, no, no. Es que a él ya alguien le pagó. Señor, es satisfecho tu justicia, la que nunca Ruth, ni Eileen, ni Violeta iban a poder. Yo lo he hecho. ¿Sí? Y Dios no es injusto para cobrar la factura dos veces. En Él no hay injusticia. Ya Cristo pagó. Eso es lo primero. Cristo cuando vivió nos dio ejemplo en todo. Pero hay un pequeño paréntesis que a nosotros no se nos ha enseñado, y es la obediencia. ¿Qué tenemos que obedecer? Lo que ya Él hizo. Y es donde, porque también dice la palabra de Dios que Él, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él no quería pasar por la cruz porque estaba orando aquella noche. Sin embargo, dice, Padre, que no sea como yo quiero. O sea, quiere decir que Él no quería, sino hágase como tú quieres. ¿Qué diré si para esta hora he nacido? La copa que me has dado a beber, ¿no la voy a beber? ¿No la he de tomar? Señor, este trago de justicia que tú me estás dando para reconciliar lo que se había perdido, no lo voy a tomar. Para que un hermanito venga a decirle a otro, no puedes tomar la cena del Señor porque no te has bautizado. Eso es otro tema. Ahora, decía Violeta, para que como Él es, así seamos nosotros. Primera de Juan 4:17, para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como Él es, o sea, sin pecado, sin mancha, perfecto, acepto, olor grato, olor fragante, de quien Padre tomó el Espíritu, para que como Él es, así somos nosotros en este mundo.
Hermanos, hay una gran diferencia en el que entiende, la parábola del sembrador lo dice, el Señor dijo, los que entienden, oyen y entienden, es la gran diferencia. Y para que los ojos del entendimiento te sean abiertos, también dice la palabra de Dios en Efesios, y ahí sí quiero leer porque hablaba la pastora Ruth acerca de cuestiones, ya me fui de tiempo. Hablaba la pastora Ruth de que se nos enseñan a hacer cosas. Mire, por naturaleza, usted no le puede enseñar a su hijo a respirar. Si tuviésemos un hijo asmático, nosotros lo enseñamos a hacer terapia, pero la naturaleza misma le enseña cómo respirar. Al pez usted no le va a enseñar. La naturaleza del Padre que opera en nosotros fluye, ¿sí? Ahora, en cuanto a los ritos y a las enseñanzas, nosotros debemos orar, sí, siempre. Pero la oración no debe ser una forma de que yo voy a informar a Dios. El Señor dijo, cuando oréis, o sea, quiere decir que hay un cuando que tienes que orar, pero también te pone una condición, dice, no seáis como los hipócritas. Hermano, las distintas religiones oran y aman orar y ser vistos por los demás. Hay religiones, para no nombrar, que oran 5 veces al día, pero no tienen a Cristo como su Señor. Hay religiones donde la gente se flagela y cree que por eso va a ser acepto, ignorando que la única ofrenda acepta de olor grato delante del Padre es Cristo. Y si usted está en Cristo, usted de Él ha sido revestido por dentro, por fuera, por arriba, ya no necesitas la túnica de colores de José, porque has sido revestido de Cristo. Porque el que se fue bautizado en Cristo, de Él está revestido. Ahora, Efesios, déjame apoyarme aquí con Google, Google me ayuda. Ándale, ese es el secreto. Chama, con la cita. Es el secreto. Efesios 1:18, porque también el libro de Efesios se me pierde. Aquí está. Bueno, vamos a leer Efesios 3:14. Mira la oración de Pablo. Por esta causa, o sea, por el evangelio que les vengo enseñando, por la vida, por la obra consumada, por la obra perfecta de Jesucristo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:14 dice, de quien toma nombre algunas familias, no, dice toda familia, porque Él nos viene enseñando que Él es nuestro Padre. Toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué yo oro? Para que Él nos dé conforme a las riquezas de su gloria, y nos dice qué nos va a dar. Dice, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿sí? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender. Tenemos que ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Es por medio del conocimiento que somos llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que le pedimos o entendemos según el Espíritu que actúa en nosotros, es decir, el Espíritu Santo, a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Y Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora sí, ya con esto termino. Iglesia, Él es la luz. Y dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. Y Juan dijo, la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Juan lo está anunciando. ¿Sí? Entonces, Pablo también en Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esta habitación puede estar oscura, ¿sí?
Y una persona, si tú entras aquí y no conoces, tú no sabes cómo moverte, ¿verdad? Basta que se haga la luz para que sepas todo lo que aquí hay. Los ojos del entendimiento de nosotros tienen que ser alumbrados por la luz, porque de todo don perfecto desciende de él, del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo lo bueno de él, desciende de él, del Padre de las luces. Iglesia, nosotros tenemos que entender, y la única forma que nosotros entendamos y que a nosotros nos sean alumbrados los ojos del entendimiento es viendo a través de esta lámpara. El salmista lo decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Ya nosotros no es en el pie, porque tenemos la mente de Cristo, para que podamos entender cuál es la anchura, la magnitud, qué es esto que a nosotros se nos ha entregado. Para que vivamos nosotros como Herodes detrás de las tradiciones, para que vayamos nosotros a un sepulcro, a un lugar a buscar al que vive, cuando el que vive mora en nosotros. Iglesia, entendamos una vez y para siempre, porque el hombre que es libre, mire, camina y no está mirando las piedritas del suelo, está mirando la grandeza, Señor, lo que has hecho, y la naturaleza me da testimonio de ti. No nos agobiemos por las cosas, vivamos desde la plenitud. Correcto. Y del entendimiento de lo consumado. ¿Ah? Porque esa es la Amén. plenitud. Ajá, así es. Pues bien, muy buen tiempo. Ruth, no sé qué opinas. ¿No? Todo lo que hemos aprendido y creo que todos lo que hemos escuchado, realmente debemos ser oidores, pero son esos oídos espirituales, ser Amén. esos entendidos también espiritualmente y sobre todo sujetarnos a la obediencia de lo que hemos oído, entendido, para que Amén. todo sea completado en nuestra alma, porque ya en espíritu ya es una realidad, ya ese consumado en nuestro espíritu ya es un hecho, es una realidad. La semilla está ahí sembrada, que es ese conocimiento que está dentro, pero que nosotros no lo conocemos, pero que por experiencia lo vamos haciendo, como lo decía la pastora, es el conocer que cuando tú naces, tú respiras porque sí, porque es por naturaleza que lo hacemos y que porque vamos a aprender a caminar también, pero también en el aprender a hablar y en el aprender a caminar, en el aprender a hacer varias cosas solos, es también por un conocimiento externo que viene, pero es abriendo el espacio del conocimiento que ya hay, como mira lo que tienes adentro, camina en eso, camina en lo que eres adentro, en lo que tienes adentro. Es poder entender también esa parte. Debemos ser enseñados, entrenados en las escrituras. Debemos encontrar en las escrituras la palabra que es la vida eterna, que es Cristo mismo en Amén. nosotros. Se implanta esa Amén. verdad en nosotros, está implantada, perdón, pero que es necesario que nuestros ojos se abran y se expandan para poder caminar en ese consumado, en eso de lo maravilloso que ya Aleluya. somos como hijos de Dios. Entonces, Aleluya. esta reunión tan especial que hoy tenemos de viernes entre chicas ha sido muy especial porque hemos podido expandir mucho más lo que significa el consumado como hijos de Dios y en Aleluya. Cristo. Así es. Pues muy complacida, de verdad. Gracias por estar aquí, Pastora Eileen. Muchas gracias por estar en este team, Ruth. De verdad que un privilegio escucharte, un privilegio escuchar también a Eileen ahora trayendo pues esta plática con nosotros. Y pues obviamente no va a ser la última vez que se va a venir con nosotros a platicar, así que ya sabe, tiene una comisión por ahí. Por ahí ya le vamos a agendar enseguida y en sus tiempos, pues Amén. va a ser un placer tenerla una vez más. Y a ustedes que están ahí, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haberse conectado. Recuerden compartir este programa con la finalidad de que esto llegue a muchas más personas y que sigamos creciendo, tanto en sabiduría como en el reino, que se sigue expandiendo y en el conocimiento de lo que ya fue consumado, de lo que ya habita en nosotros y de nuestra realidad. Así que pues
Recuerde, aquí estamos una vez más la siguiente semana no íbamos a estar aquí porque tenemos un compromiso en Chihuahua, pero hasta la siguiente que venga vamos a estar por aquí con cafecito entre amigas, así que esté pendiente porque vamos a estar ahí listos dentro de 2 semanas con Platicando con la Morena. Y de verdad muchísimas gracias a las 2 mujeres hermosas, preciosas y maravillosas que tenemos acá como hermanas, amigas y familia de Cristo. Así que pase muy bonita noche, que tenga un sueño reparador y nos vemos en la siguiente. Así es. Amén, amén. Bye, bye. Bendiciones, amadas. Bye. Bye, bye.